Válgame el guerrero y los votos de castidad de la Guardia Real, que no hay fidelidad más grande que la del perrito de queso. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con una crítica sin spoilers del tercer episodio de House of the Dragon, pues como saben he estado recibiendo los screeners de manera anticipada. Este nos brindará gratas sorpresas, pues los ejércitos marchan y la guerra se respira en el aire. Sin dudas, los dragones están inquietos y las apuestas con sus riesgos aumentan de nivel. Y no sé si les pesará a ustedes, pero yo me asusté mucho con este episodio. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Esta entrega está dirigida por Geeta B. Patel y tiene una duración de 1 hora y 6 minutos. Aquí ya los personajes empiezan a separarse, la trama ya no está concentrada al 100% en Desembarco del Rey o Rocadragón, sino que vemos otras locaciones en Poniente. Eso hace que los miembros de los bandos y los actores en el set también tengan sus escenas de desarrollo individual, lo cual se agradece para conocerlos más a profundidad, empatizar con ellos e invertir tiempo de calidad que hará que nos sintamos más inmersos en el conflicto y también conocer otros aspectos de su personalidad. Algunos que pensábamos que eran dóciles demuestran carácter, a quienes creíamos fuertes los vemos vulnerables, y los miedos, las inseguridades e incluso la ansiedad juega con la mente de personajes como Daemon y Aemond, con un subtexto intrigante y que los analistas agradecerán. Por otro lado, recalcar el diseño de producción que en este episodio destacó por su atención a los detalles. Cada frame es una verdadera obra de arte de calidad cinematográfica. Hay un esmero notable en la disposición del entorno para sumergirnos en una atmósfera casi onírica que hace que este mundo sea mucho más creíble y amplía nuestro panorama respecto al referente imaginario que teníamos de Canción de Hielo y Fuego y a todo lo que involucra Game of Thrones. A su vez, exploran zonas que remiten a recuerdos. Hay pistas del futuro esparcidas en diálogos, encuadres y referencias alusivas a la historia o paralelismos a eventos que hemos visto y que son icónicos, por lo que tocan esa fibra sensible de la familiaridad y conectan no solo con nuestras emociones, sino con la nostalgia. Dicho esto, entramos en terreno de pequeños spoilers comentando algunas cosas que ya se vieron en el adelanto, pero nos reservaremos momentos claves y cruciales del argumento. Aquí visitaremos Harrenhal, y tal y como nos habían comentado en entrevistas, será una especie de mini película de terror al estilo del Resplandor. Todo lo que rodea a dicho sitio y la ejecución de las tomas son increíbles. Creo que los fans del lore y del libro lo adorarán especialmente por un regalo inesperado, pero no digo más. Sobre el resto tenemos emotividad, golpes bajos, sueños frustrados, despedidas tristes, liberaciones de carga de conciencia, planes osados que suenan a mala idea y la introducción de 3 nuevos personajes, entre los que están Alice Ríos, una bastarda de la casa Strong, Ulf, un hombre carismático con un origen legendario, y Wayne Hightower, hermano de Alicent, quien llega para apoyar a la guerra. De lo malo, me cuesta un poco decirlo, pero se está notando de forma muy obvia cómo el equipo de guionistas no sabe cerrar un episodio satisfactoriamente. Siento que les cuesta y que tratan de encontrar un momento de tensión o choque artificial que al final resulta forzado y poco creíble. Sé que la intención es hacer la historia entretenida y en realidad lo es. Me ha sorprendido y hay buena tensión. A su vez, a lo largo del camino, desde que comenzaron, ha habido muchas libertades creativas que he amado y han otorgado valor a la trama, giros que enaltecen a personajes o situaciones. Pero aquí, en este episodio, tenemos uno que parece sacado de una telenovela de televisión abierta, y no me malinterpreten. A veces estos placeres culpables me encantan aunque no tengan mucho sentido. Estoy dispuesto a tragarme el invento, apagar el chip de mi cerebro y decir, va, te lo compro. Todo por la satisfacción momentánea. Venga, como ese rush de azúcar que te sacude y te da energía. Pero luego la sensación de placer se disipa y te sientes culpable porque te tragaste una hamburguesa grasosa con chile, pasteles, tamales y refrescos y hasta una nieve que te hizo tanto daño que vas a parar al hospital por intoxicación e indigestión.
Eso es lo que me provocó esta entrega. Me gustó muchísimo. Es un platillo de restaurante de estrella Michelin, pero acompañado con frijoles de bolsita, que deja una rara sensación. De esto me di cuenta ya que hice una pausa y me puse a pensar detenidamente en lo que había sucedido y honestamente me reí. Y ojo, eso es solo el 5% del episodio, una parte muy mínima que no demerita el trabajo del resto, pero como venimos disfrutando de algo de buena calidad ya estando en las grandes ligas, pues siento que no puedes echar mano o permitirte apoyarte de recursos baratos y absurdos para darles algo que hacer a los personajes. ¿Que sí me gustó? Definitivamente. Váyanse con lo positivo, porque van a decir, wow, el hype va a estar a tope. Hay unas escenas mágicas y cositas atrevidas para los más fervientes. A muchas personas les va a parecer genial y otras creo que van a compartir mi opinión dividida. Habrá cierta controversia, pero no creo que sea algo irresoluble o que afecte demasiado a lo que venga. Las actuaciones siguen siendo de aplauso, tendremos un momento que seguramente hará que te caigas de tu silla y prepárate para ir a confesar tus pecados porque luego de esta entrega a lo mejor hasta vas a querer convertirte a la fe de los 7. Mi punto es que esperes a ver el episodio, forjes tu propia opinión y la verdad te será revelada. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.